Hola, en este video vamos a ver el receptor de la UART RS-232. Vamos a recibir caracteres de 8 bits en código ASCII que voy a enviar desde la computadora con un solo bit de stop y sin bit de paridad. Entonces tenemos el Library IEEE, Package Standard Logic 1164, Package Numeric Standard, mi package que lo voy a ubicar en la carpeta donde tengo todas las descripciones, que el Quartus la entiende con el nombre work. En la entidad tenemos generic bits positive 8. Esta es la cantidad de bits que va a tener el carácter. Usualmente se envían caracteres de 5, 6, 7, 8, pueden ser 10 bits y también se puede agregar alguno si quisiéramos agregar un bit de paridad. Yo voy a usar el código ASCII de 8 bits, o sea, el código ASCII extendido. El otro genérico es baud rate positive y está por default 9600 bits por segundo. Como voy a instanciar un componente que genera el baud rate, voy a poder directamente cambiar este número para acomodar el diseño a otros baud rate. En otro video les voy a mostrar cómo funciona también para distintos baud rate. En los ports de entrada tenemos clock, in standard logic, reset, in standard logic, receive data, in standard logic, y el carácter de salida, carácter -o, que es out, standard logic vector, bit -1, down to 0. Esto para poder ver de alguna manera el carácter entero. Entonces vamos a ir recibiendo de a bits, con eso formamos un carácter y está previsto en este caso ver ese carácter en los LED de la plaqueta, en el formato binario. Luego tenemos la arquitectura. Entre el is y el begin, en la parte declarativa, en la línea 21 hay una señal que se llama próximo RX, que es de tipo estado. Como estado es un tipo de datos que genero yo, entonces se llama tipo de datos enumerado, entonces type estado is. Y en este caso, entre paréntesis y separado por coma, enumero los estados. El primer estado va a ser idle, cuando no se está recibiendo nada. Luego que se recibe el bit start, recuerden que es un bit en 0 y que la línea cuando no se estaba transmitiendo nada estaba en 1, justamente para poder detectar ese 0. Entonces ese bit de start va a ocasionar que se pase al estado validando start, porque en realidad deberíamos leerlo nuevamente. Esta es la simulación producida por el Test Bench que voy a explicar en el próximo video, pero me pareció útil ver acá las formas de onda para que se entienda de qué estoy hablando. Receive data es el bit que se va a recibir por la línea serie de la RS-232. Es esta señal que está en rojo. Luego tenemos la señal pulso BR que está en violeta, que es el baud rate, y con esta frecuencia van a arribar los bits. Y tenemos la señal pulso N, que es la amarilla, que es la señal que tiene 8 veces la frecuencia del baud rate. Es la que uso para avanzar en la máquina de estados. Y es la que permite entonces que yo me posicione en la mitad del bit. Por ejemplo, veamos receive data, que es la roja, está en 1 en el estado idle, como lo vemos acá abajo. Dice, el estado es el idle. Es el próximo estado, pero sigue estando algún tiempo en idle. Luego, acá vemos que receive data ahora bajó a 0. Entonces, la máquina de estado detectó un 0 y dice que el próximo estado es validando
ese 0 que se llama normalmente en inglés start. La idea es validar ese 0 posicionándonos en la mitad del bit, o sea, entre dos pulsitos sucesivos del baud rate. Para lograr eso, como la señal amarilla es 8 veces la frecuencia, basta que cuente 4 pulsos de la señal amarilla para obtener la mitad del bit. Entonces, 1, 2, 3 y 4. O sea, de 0 a 3, ¿no? Y allí estamos justo en la mitad del bit. Esta es la validación del 0. Se vuelve a leer. Si continúa en 0, como en este caso, se da por válido. Luego que está validado el start, entonces vamos a recibiendo bits. Y acá dice entonces que el próximo estado es recibiendo bits. En este caso también van a ver cómo voy a generar una demora de manera de posicionarme siempre en la mitad de cada bit para leer el estado en ese momento. Entonces, para recibir el próximo bit, ahora nuevamente me posiciono en la mitad del bit, o sea, entre dos pulsos sucesivos de la señal de baud rate. Pero como ahora ya me encuentro en la mitad de un bit, no tengo que contar hasta 4, sino 8 pulsos, o sea, de 0 a 7. Y vemos que quedó en la mitad del bit. Y así con todos los bits del carácter que vamos recibiendo. Bueno, en el próximo video entonces vemos en detalle el test bench y la simulación. Voy a ir recibiendo los 8 bits en este caso y luego voy a pasar al estado recibiendo stop. Entonces acá va a recibir el 1, que en este caso es un solo 1, que es nuestro bit de stop, para volver a comenzar con el estado idle. Luego tenemos una señal que llamo pulso N, que es Standard Logic. Esta es una señal pulsante que tiene una frecuencia de n veces la frecuencia de la señal del baud rate. Por eso está N después del nombre pulso. Luego hay otra señal que llamo registro RX, el registro del receptor. Entonces es Standard Logic Vector, bit -1, down to 0. A este registro voy a ir incorporando de a uno los bits que voy recibiendo hasta completar los 8, de manera que es un registro de desplazamiento. Luego que se recibió el carácter, o sea los 8 bits, ese carácter que está en el registro RX va a ser copiado en el buffer del receptor, buffer RX. No todos los receptores tienen el registro y además un buffer. Por ejemplo, esto permite que mientras estoy recibiendo un carácter, tenga aún en el buffer el anterior. Agiliza un poco la velocidad, mientras el que está en el buffer RX lo puedo copiar en otro registro o en una salida. Entonces es del mismo, por supuesto, tipo y dimensión. Standard Logic Vector, bit -1, down to 0. Luego una señal que es contador de bits. Bueno, es imprescindible porque estamos recibiendo 8 bits, así que hay que ir contándolos. Es unsigned 4 down to 0. Como son 8 bits, necesitaríamos 4 bits. O sea que sería 3 down to 0. Yo le pongo 4, ahí podríamos representar desde 0 hasta 15, porque así queda ya el código flexible por si quieren recibir con otra cantidad de bits y que no tengan problemas porque el contador no alcanzó. Lo mismo con la siguiente señal, que se llama contador pulsos. Esta señal va a contar los pulsos de esa señal que es n veces el baud rate para poder posicionar en la mitad de los bits. Entonces, como en este caso voy a usar un muestreo de 8 veces el baud rate,
para representar este contador me bastaría con 4 bits. O sea, también debería ser unsigned 3 down to 0. Y acá claro que la dimensión es mayor. Es mayor entonces porque necesité que fuera flexible. Así que con este mismo código, solamente cambiando el baud rate o cambiando esta constante que tenemos después, n baud rate, que es ese 8, solamente cambiando esos dos valores se acomoda a distintas velocidades de recepción y a distinta cantidad de la señal de n veces la frecuencia del baud rate, que en general la llamo señal de muestreo, porque podríamos usarla para tomar distintas muestras. En este caso, como les decía, tomo una sola, pero está acomodada como si quieren tomar más pueden hacerlo. Entonces, cuando hice las pruebas, al tener este contador fijo en 3 down to 0, que eran 4 bits, cuando quería probar con 16 o con 32, como he probado, ya no funcionaba. Entonces es mucho más práctico tenerlo ya con un valor mayor, por lo menos en la etapa de pruebas. Este problema me surgió en el test bench. En el test bench no era solamente cambiar acá el número, sino que además en el simulador tenía que cambiar otras cosas. Entonces decidí poner todo con 5 down to 0 y así estoy cubierta para cualquier cantidad de muestras que se me ocurra. Bueno, no cualquiera, más o menos acotado, pero algo lógico. Como les decía, después tengo una constante que se llama n baud rate. Va a definir cuántas veces más grande es la frecuencia de la señal pulsante con respecto a la del baud rate. Hay otra constante que llamo cantidad de pulsos. Como vimos, tengo que contar la cantidad de pulsos de esta señal pulsante para posicionarme en la mitad del bit. Es una constante integer y para que se acomode para todos los casos la definí como una constante que llamo n baud rate, que es la que habíamos visto en el renglón 27, y menos 1. Ya vamos a ver cómo empieza a contar y por qué hay que restarle 1. Todos estos detalles surgieron observando el test bench. O sea, no solamente hice la prueba en la plaqueta, sino que es imprescindible al mismo tiempo ir analizando el test bench. Por ejemplo, sin este menos 1, en la plaqueta andaba bien la comunicación, pero tenía un error, no estaba exactamente en la mitad del bit. Esto se va corriendo y entonces dependiendo de la cantidad de bits por segundo que use y dependiendo de esta constante, ese corrimiento podía ocasionar que fallara la comunicación. Eso se solucionó con el menos 1. Entonces, como era muy chiquita la diferencia y para solamente 8 bits y baja velocidad que estaba usando, la plaqueta andaba perfectamente. Pero después, al cambiar las velocidades y la cantidad de muestras, esa falta de ese menos 1 ocasionaba que no siempre anduviera bien. O sea que en realidad hay que ver siempre el test bench y deducir observando el test bench y la simulación, por supuesto, ¿no? Entonces, viendo el dibujo de las ondas es donde me pude dar cuenta qué era lo que estaba pasando con los contadores. Luego del begin comienza el cuerpo de la arquitectura. Entonces, lo primero que tengo en la etiqueta U es el instanciado de un componente que llamo baud rate 2 y lo vamos a ver a continuación. Tiene un generic map donde se mapea el baud rate con el baud rate, que es la constante del generic, en realidad, que está en la línea 12. Por eso allí pueden cambiar ese valor y el generador de baud rate se va a adaptar al nuevo valor, con solo cambiar este número. Luego tengo n, y n está mapeado a n baud rate. O sea que esta n es
n veces la frecuencia del baud rate. Va a generar la segunda señal pulsante. Luego tenemos el port map, clock, que es el clock del sistema, mapeado al port de entrada, reset, que es el reset del sistema, mapeado al port de entrada, y de las dos señales que genera el componente baud rate, vamos a usar una sola, que es la de mayor frecuencia, y la llamo pulso n por br de baud rate, guión bajo. Esa señal está mapeada a la señal que habíamos visto, que se llama pulso n. Luego tenemos en la etiqueta Rx el proceso. Este proceso se va a disparar tanto por pulso n como por reset. Entonces este es otro caso de reset asincrónico. Nuevamente, la necesidad del reset asincrónico es porque en el momento del reset, baud rate, que es el componente que vimos, no va a generar ni la señal de baud rate ni la señal de n veces el baud rate. Entonces este proceso, que si fuera sincrónico se dispararía solamente por el pulso n, no se iba a disparar nunca. No iba a tener un estado inicial, ese estado dado por el reset, que permita dar el estado inicial a la máquina de estado que vamos a usar. Entonces, lo primero que pregunto al ser asincrónico es si el reset está activo. Si es así, pongo el registro del receptor en 0 y el buffer del receptor en 0. Esto es por prolijidad, porque en realidad el registro se va a ir cargando a medida que lleguen los bits, pero justamente para poderlo ver bien en el simulador es conveniente que esté borrado primero. Y el buffer también, ¿no? El buffer que esté en 0 y vemos en qué momento se carga. Lo que es imprescindible en el reset es decir que el próximo RX va a adquirir el estado idle. Entonces, cuando vuelve a entrar, porque hay otro pulso de la señal, pulso n, y no está aplicado reset, vamos al else if. Allí se analiza si hay un flanco creciente de la señal pulso n, usando la función reassign-h. Luego vamos al case, que es propiamente la máquina de estado, que se va a ejecutar en forma permanente, a menos que en algún momento se accione el reset. Entonces, el case analiza próximo R. Luego viene is, y la primera vez vamos a estar en el estado idle, o sea, when idle. ¿Qué vamos a hacer? En este estado vamos a tener los estados iniciales de los contadores. Del contador de bits usamos others para que se acomode a la dimensión que tenga esta señal. El contador de pulsos también usamos others, los ponemos en 0, y también el registro RX. Lo habíamos puesto en el reset, pero acá lo vamos a necesitar repetir porque cuando estemos recibiendo datos vamos a estar siempre dentro de la máquina de estado. Y en este estado es donde con un if vamos a analizar si la señal receive data está en 0. O sea que estaba en 1, en idle, y si hay un 0 y es válido, cosa que todavía no sabemos, porque podría haber sido un ruido, quiere decir que probablemente se ha recibido el bit de start. Entonces, el próximo estado, próximo RX, va a ser validando start. En if. Si receive data no está en 0, no vamos a cambiar el próximo RX, de manera que va a quedarse siempre en el estado idle. Bueno, supongamos que recibimos un 0, vamos al estado validando start. Entonces, en este estado tenemos que posicionarlos en la mitad del bit, como estamos viendo en la simulación generada con el test bench.
Entonces, a partir del 0, contando 4 pulsos, nos posicionamos en la mitad del bit. Estamos en el estado validando start. Tenemos que leer nuevamente el bit a ver si sigue en 0 y es un bit válido de start. Entonces, si yo tengo una señal pulsante de 8 veces la frecuencia de la señal del baud rate, que es la señal con la cual se reciben los bits, para posicionarme en la mitad, tengo que contar la cantidad de pulsos menos 1, pero ya el menos 1 lo puse en la constante. La constante cantidad de pulsos es n baud rate. N baud rate es 8. Menos 1, 7. Como siempre contamos de 0 a 7, para que sean 8 pulsitos. Bueno, el menos 1 ya lo puse directamente incorporado en la constante. Y lo que veo acá, cuando estoy en el modo validando start, que comparo el contador de pulsos con ese if, si es menor que la cantidad de pulsos dividido 2, porque estoy en la mitad del bit de start. Si es menor, entonces lo incremento. Contador de pulsos más 1. Si no es menor, es mayor o igual, else, entonces contador de pulsos ya lo pongo en 0, porque ya lo gasté. Y pregunto si receive data está en 0. Si sigue en 0 en la mitad del bit, quiere decir que era un bit de start válido. Entonces el próximo estado va a ser recibiendo bit. De lo contrario, tenemos que desechar ese disparo que habíamos recibido volviendo al estado idle. Y cerramos los dos if. Supongamos entonces que era válido, vamos al estado recibiendo bit. Nuevamente, con un if vemos si el contador de pulsos es menor que la cantidad de pulsos. Recuerden que en el estado anterior lo habíamos puesto en 0. Acá en la línea 57, cuando ya nos habíamos posicionado en la mitad del pulso de start, entonces lo habíamos puesto en 0. Entonces ahora, la primera vez, el contador va a estar en 0, así que va a ser menor que la cantidad de pulsos. Ahora, no tenemos que contar la mitad, ya estamos en la mitad. Entonces, para quedar en la mitad de los siguientes bits, tenemos que contar el tiempo de un bit, o sea, la cantidad de pulsos. Se entiende mejor viendo el gráfico. Estamos en la mitad del bit de start y ahora contamos 8 pulsos, o sea, de 0 a 7, y quedamos en la mitad de un bit, entre dos pulsos consecutivos de baud rate, justo en la mitad. Y luego vamos a mantener siempre la misma cuenta para posicionarnos en la mitad de los siguientes bits. Entonces, si cuando es menor, lo único que hay que hacer es incrementar el contador. Si es igual o mayor, el contador de pulsos lo ponemos en 0 nuevamente, porque ya lo gastamos, y analizamos con el siguiente if si el contador de bits es menor que bits. En este caso, bits era 8. Si no hemos recibido el último bit, estamos recibiendo bit, quiere decir que ese bit lo tenemos que asignar al bit más significativo del registro de desplazamiento. Entonces, registro RX, le asigno el bit que acabo de recibir, receive data, -i, y lo concateno con el registro RX, bit -1, down to 1. Entonces lo que estaba antes en la posición 1 ahora pasó a la 0. Y la que estaba en bit -1 pasó a bit -2, quedando el bit recibido en la posición bit -1, que es la más significativa. En este caso, a la izquierda. De manera que con cada desplazamiento, cuando lleguen los 8, habrá quedado el primer bit que recibimos en la posición 0.
Bueno, es importante tener en cuenta en qué orden vamos a recibir los bits para encolarlos en este registro. Para saber si el bit que recibimos lo tenemos que colocar en la parte alta o baja del registro de desplazamiento, tenemos que tener en cuenta que en este caso queremos formar un carácter ASCII, de manera que el bit lo colocamos en la parte alta y cuando se termine de desplazar, el primer bit que hemos recibido, que será el bit 0 del carácter, va a quedar en la posición 0. O sea, siempre hay que hacer este análisis para obtener el resultado esperado. Luego entonces la cantidad de bits la incrementamos. Si en cambio el contador de bits superó la cantidad de bits, vamos por el else, entonces el contador de bits lo ponemos en 0 para la próxima vez y como ya hemos recibido todo el carácter, tenemos que ir a recibir el bit de parada o de stop, que es un 1. Entonces próximo RX es recibiendo stop. Cerramos un if, cerramos otro if. Vamos a when recibiendo stop. Nuevamente nos tenemos que posicionar en el medio del bit, por lo tanto, esto es similar al caso anterior, tengo que analizar con el if si el contador de pulsos es menor que la cantidad de los pulsos. Si es menor, lo incremento en 1 y si es mayor o igual, lo pongo en 0 porque ya lo gasté y acá copio el registro RX en el buffer RX. Y el próximo estado va a ser el idle, o sea que no estoy recibiendo nada hasta que un bit de start me saque de ese estado. Entonces cierro el if, cierro el case, cierro este if que tenía que ver con el flanco creciente, cierro el proceso y fuera del proceso asigno el buffer de recepción al carácter de salida, que es el que voy a ver yo con los LED. En este caso lo vamos a ver en binario, o sea, la H, por ejemplo, la voy a ver con los unos y ceros del carácter ASCII correspondiente. Bueno, y cierro la arquitectura. Ahora vamos a ver el baud rate. Lo habíamos visto en el video anterior, pero al analizar el receptor, que es más complicado, y analizarlo con muchos test bench y simulaciones, descubrí un bug que no producía ningún error con los valores con los que lo estaba probando en la plaqueta, pero que sí lo producía en otros casos. Entonces ahora les voy a mostrar porque esa es una corrección que ya tiene que quedar para todos los ejemplos. Está basado en el divisor de frecuencia. Genera un clock para el baud rate, crea un pulso en 1 durante un clock, genera otro pulso de una frecuencia n veces mayor que la del baud rate. Library IEEE Package Standard Logic 1164. En la entidad, como ya vimos cuando lo instanciamos, tenemos baud rate positive 9600 bits por segundo. Es un valor entonces que va a recibir cuando lo instanciamos y podemos cambiarlo. N positive 4 para tomar n veces la velocidad del baud rate. Ya vieron que le voy a pasar un 8 en lugar de un 4. Vi que andaba mucho mejor. Luego el port, tenemos clock, in standard logic, reset, in standard logic y las dos señales pulsantes que les había mencionado. El pulso BR, que entonces es una señal pulsante al ritmo del baud rate, es out, standard logic, y la que vamos a usar en el receptor, que es el pulso n veces BR, out, standard logic. O sea que nuestro receptor va a avanzar la máquina de estados al ritmo de esta señal, la de mayor frecuencia. Bueno, luego tengo un comentario. Voy a probar el receptor en una plaqueta que tiene un oscilador de 24 MHz. De manera que para obtener una frecuencia de 9600 bits por segundo, tengo que contar
24 millones dividido 9.600 y da 2.500 pulsos. En lugar de poner estos números fijos, 2.500, 9.600, voy a usar constantes de manera que se va a acomodar la descripción a otros valores. Lo único que puse fijo son los 24 millones, porque yo voy a probar siempre la misma plaqueta y lo voy a probar siempre con el mismo oscilador. Pero tienen que tener en cuenta que si usan otra plaqueta y otro oscilador, tendrán que cambiar también este número. Entonces, en la arquitectura, entre el is y el begin, tengo la señal próximo, en este caso lo llamo BR, para después cuando lo vea en la simulación pueda distinguirlo fácilmente del próximo del receptor, que era RX. También es estado, type, estado, is, y en este caso es muy sencillo, tiene solamente dos estados, inicial y contando. Voy a tener que tener un contador y, por supuesto, siempre analizo si llegó a la cuenta. Primero defino una constante que llamo cuenta 1, integer, y entonces dejo que el compilador haga esa cuenta que yo había puesto en el renglón 19 como comentario. 24 millones dividido baud rate, que era el genérico que va a recibir. Entonces allí tengo la cuenta máxima. La señal contador 1 es integer, y para economizar recursos en la síntesis del circuito tengo que darle un rango. Entonces el rango, range, es 0 to cuenta 1. Por eso la constante está en el renglón anterior. Lo mismo con el segundo contador, porque como tengo dos frecuencias distintas, tengo que tener dos contadores y dos cuentas máximas. Entonces tengo una cuenta 2, que es integer, y es cuenta 1, ven cómo se acomoda a lo que ya calculé antes, pero en este caso dividido en n. De manera que el periodo va a ser menor y la frecuencia va a ser mayor. Y la segunda señal entonces se llama contador 2, es integer y está en el rango 0 to cuenta 2. Luego del begin tenemos el cuerpo de la arquitectura, un proceso que está en la etiqueta baud y que se va a disparar con el clock del sistema. Si hay un flanco creciente de la señal de clock, entonces se analiza con otro if si reset está activo. Este es un reset sincrónico. El sentido del reset es poderle dar el estado a la máquina de estado. Entonces el primer estado va a ser el que llamamos inicial. Cuando vuelve a haber un flanco creciente de la señal de clock y no está activo reset, vamos al else. Y allí entramos en la máquina de estado que se va a estar ejecutando en forma permanente. Tenemos un case próximo BR, is. Si el estado es el inicial, o sea, when inicial, con la flechita para la derecha, le damos a las señales un valor inicial. O sea, el pulso BR, pulso N por BR van a estar en 0, también los contadores van a estar en 0, y el próximo estado va a ser contando. Y en realidad, como son señales periódicas, en este caso pulsantes, pero son periódicas, se va a estar ejecutando permanentemente el estado contando. En el estado contando tengo que producir las dos señales, por lo tanto puse títulos. Uno es N por baud rate y el otro es el baud rate. Los dos códigos son exactamente iguales, solamente cambio los nombres de las señales. Entonces pregunto si el contador es mayor o igual que cuenta 2 menos 1, entonces, si es así, el pulso NBR se pone en 1 y el contador en 0. Si no, el pulso se pone en 0 y el contador se incrementa. Entonces, fíjense que el pulso se puso en 1 cuando se llegó al máximo. La próxima vez va a volver por el else y se va a poner en 0 y va a seguir en 0 siempre que esté contando. De esta manera se logra tener un pulsito en 1
del tamaño del clock, porque el clock del sistema es el que permite avanzar esta máquina de estado. Va a llegar a buen contando cada vez que haya un flanco creciente del clock. Lo mismo es para el baud rate. Entonces, cuando el contador llegó al máximo, pone un 1 en esa señal, el contador en 0, y mientras no está en el máximo, entonces la señal va a estar siempre en 0 y el contador se va a incrementar. En if, en case. La diferencia con el baud rate 2 que les había enseñado en el video anterior es que faltaban estos menos 1. Cuenta 2 menos 1 y cuenta 1 menos 1. Ese menos 1, como la plaqueta andaba bien, no me había dado cuenta del error. Lo encontré con el test bench. Probé con distintas velocidades y distintas muestras y había un desfasaje entre estas dos señales, el pulso n veces BR y el pulso BR. Y ese desfasaje entre las señales, que ven que se producen en la máquina de estado en el mismo momento, se debía al desfasaje que producía contar uno de más en ambos casos. Bueno, dio bastante trabajo encontrar ese bug. Y luego tenemos mi package. En mi package tengo el componente que es el receptor, cambiando entity por component, lo pegué aquí. Y tenemos el baud rate 2, que es el otro componente que vamos a usar. Entonces ahora compilo. Bueno, yo ya hice la asignación de pines con Assignments, Pin Planner. Acá tengo todos los pines asignados para mi plaqueta. Carácter O de 0 a 7 son los LED rojos que tiene mi plaqueta, de los cuales uso los 8 primeros, y estos son los pines que le corresponden. El clock que está en el pin A12 es el de 24 MHz de la plaqueta. El reset lo puse en un interruptor, siempre uso el de más a la izquierda de mi plaqueta, y receive data, que es el pin F14, corresponde al receive data de mi plaqueta. Entonces, cuando compilé, el compilador se enteró de esta información. Y además generó en Tools, NetDisk Viewer, RTL Viewer, el circuito sintetizado para que podamos estudiarlo. Bueno, acá lo tengo bastante ampliado. Fíjense que tenemos las señales de clock y reset que van directamente al componente baud rate 2 que instancié y del cual sale solamente una señal, que es la que les dije que voy a usar, que es la de n veces la frecuencia del baud rate. Entonces podemos ver, por ejemplo, la máquina de estado que genera las dos señales, el baud rate, que lo llamé pulso BR, y el pulso NBR. Entonces entramos nada más que con el clock del sistema y el reset, y fíjense la simetría, ¿no? Con la parte de arriba de este circuito estamos generando la señal de mayor frecuencia y con la de abajo la de menor frecuencia. Lo único que cambia es la cantidad que va a contar cada uno de los contadores. Ahora volvemos al circuito, voy a la lupita, así lo achico un poco y pueden ver el conjunto del receptor. Entonces, la entrada de datos que viene, en este caso de la computadora, por la línea Receive Data, está aquí, es esta. Y ahí lo vemos en rojo, ese Receive Data va a ir a esta máquina de estado que es la del receptor, que podemos ampliar. Entonces acá tenemos el diagrama de estados del receptor. Entonces bien, con el reset vamos al estado idle. Mientras no haya un 0, se queda en ese estado. Con un 0 en la línea Receive Data, avanza al estado validando Start. Aquí se queda esperando para posicionarse en la mitad del bit. Entonces, si Receive Data, que leemos ahora, está en 1,
vuelve al estado idle. Si está en 0, quiere decir que fue validado y avanza al siguiente estado, que es recibiendo bits. En este estado se queda mientras no se hayan recibido los 8 bits, pero además espera entre un bit y otro que el contador de impulsos indique que está en la mitad del bit. Cuando se han recibido los 8 bits, entonces avanza al estado recibiendo stop. Acá también se queda esperando posicionarse en la mitad del bit para leer el 1. Y de ese estado vuelve al estado idle. Volvemos al RTL. Voy a ampliar. Fíjense acá que tenemos el registro de desplazamiento. Va a pasar al buffer. ¿Se acuerdan que había un buffer donde se copiaba el registro de desplazamiento? A través de este multiplexor que va a decidir en qué momento pasa ese contenido al buffer, que está representado acá por un flip-flop tipo D, pero en realidad ven que dice 7, 0, ¿no? O sea que son 8 flip-flop, cada uno contiene un bit. Y finalmente ese buffer se va a copiar, ¿se acuerdan? En la salida, que yo llamé carácter, -o, y que también son 8 bits, que es donde vamos a tener los LED para poderlo ver. Ahora lo que vamos a hacer es programar la plaqueta. Entonces vamos a Tools, Programmer. Puede ser que les aparezca no hardware. Entonces van a Hardware Setup con la plaqueta ya conectada y despliegan para usar el USB Blaster. Y cierran. Ya con eso está. Y el modo JTAG, bueno, lo tengo siempre seteado. Mientras no lo cambie va a estar ese modo. Pongo Start y con eso quedó, ven el progreso, 100% programada la plaqueta. Ahora lo que vamos a hacer es ver el funcionamiento. Para eso voy a usar Device Manager para ver en qué port tengo conectada la plaqueta y luego voy a abrir la terminal PuTTY que me va a permitir hacer la comunicación. Voy a usar el teclado de la computadora para mandar la H mayúscula, la O, la L y la A minúsculas, así mando hola. Y vamos a ver en la plaqueta los LED que van a representar el código ASCII binario de esas letras. Bueno, acá tengo la plaqueta de Altera DE1, ya está programada. Tiene el conector RS232 con el conversor de esa norma a USB para poder usarlo con mi computadora. Acá tienen el LED verde que es Transmit Data de la norma RS232 y el LED rojo que en este momento está apagado que es Receive Data, que lo vamos a ver. Cuando recibe el dato se tiene que encender. Luego tenemos los interruptores. Voy a usar solamente el que está más a la izquierda como reset. Y los LED, estos LED rojos, van a mostrar el binario del carácter ASCII que voy a enviar. Voy a comenzar por enviar la H mayúscula para después completar la palabra hola. Primero reseteo, siempre comienzo reseteando, y ahora envío la H mayúscula. Entonces vemos que corresponde al binario 0100, que es el 4, y luego tenemos 1000, que es el 8, y corresponde a la H mayúscula. Ahora voy a enviar la O minúscula. No sé si alcanzaron a ver el Receive Data. Claro, es tan rápido que apenas parpadea en rojo, ¿no? En el momento en que se baja. En este caso, las minúsculas que voy a usar van a empezar todas con 6. O sea, 0, 1, 1, 0. Y luego, para la O minúscula, es el 15. Todos los bits en 1. Ahora voy a enviar la L. Fíjense entonces acá, si ven el parpadeo de Receive Data, cuando
se llega a la L, ahí se vio. Entonces nuevamente tenemos el 6 y luego el 12, que es 1100. Ahora la A minúscula, que cambia a 1, la parte más baja. Entonces tenemos el 6 y luego 0001. O sea que está andando correctamente. Bueno, si les resulta útil, si les agradezco mucho, si además de suscribirse al canal, activar la campanita, poner me gusta, pueden también contribuir con el canal haciendo una donación. Ahí les pongo en la descripción el link de Patreon. Bueno, muchas gracias y los espero en el próximo video. Chau, chau.